clase con la grabación, porque si no, tienen que recordarme siempre que grabe, porque si no después nos olvidamos. Bien. Lo que yo, sí, espero que se recuerden un poco de lo que ya vimos, de modo que esto nos ayude para así que la materia ya vaya quedando bien consolidada y cada una de las unidades. Vamos a hacer un repasito con algunas preguntitas, así rapidito, a modo de juego, que así mientras, si hay alguno que todavía no se despertó, se despierta. Y empezamos con lo que sería la lección. Les voy a mandar el... Sí. Disculpen, pero... Hoy mi internet trabaja muy mal. Como les venía diciendo, fuimos viendo lo que era lo que significaba epidemiología, qué es lo que hacía, cuáles eran los usos que tenía la epidemiología, de modo que, y cómo estudia, cuáles son los métodos, el método epidemiológico, los tipos que hay para hacer los estudios y así hacer un poco un seguimiento. Bien. Esto lo vamos a terminar hoy. A ver. Ahí les envío un enlace, chicos. Traten de entrar ahí. A ver si logramos hacer un repaso con estas preguntas. Me avisan cuando vayan entrando. ¿Lo vieron? Está en el chat. Vayan entrando, yo tengo solo 2 ahí. Profe, empezamos ya. No, esperen que estemos... Vayan anotándose. Hay muy poquitos, ¿eh? Al menos en la sala hay un poco más. Somos 24. No tengan miedo de anotarse, no les va a pasar nada. No sé si hiciéramos un examen en esta modalidad, si sería conveniente o no. A lo mejor es muy poquito el tiempo que tienen para pensar. Bien. Los que entraron recién ahora, en el chat tienen un enlace. Bien, vamos a empezar entonces. Les voy a compartir la pantalla. Profe, Y... la nena se me estaba dando vuelta del carro, así que cuando salga mi mamá empiezo, porque si no se me va a caer. Está bien. Ahí. Les vuelvo a enviar, por si acaso alguien no lo tiene. Bien, solo hay 14 inscritos y somos 23, con quien no pueda jugar ahora. Vamos, que esto le ayuda también a repasar. Lo vuelvo a enviar porque entraron otros recién. Bien, vamos a iniciar ahora.
Si no saben, al menos prueben, intenten. Bien, vamos a la siguiente. Deberían haberla sabido todos, ¿sí?
Más o menos estamos, ¿eh? Hay algunos conceptos que hay que empezar a repasar, chicos, que los tenemos que tener un poco claros a lo que significan, a lo que me estoy refiriendo, etc. Bien, ahora lo que vamos a seguir con esto. Profe, jugué todo el juego mal. No sabía que tenía que apretar el enviar y respondía y me salía que Sí. perdí el tiempo. Enviar, sí. Sí, sí. Había que enviar en vez de A decir... mí me pasó que la primera me olvidé de enviarla. Bueno, A mí me pasó lo mismo. igual yo se los voy a dejar que les sirve de repaso. Esto les ayuda y les va sirviendo de repaso, así van viendo algunas cosas. Chicos, no voy a encender mi cámara porque tengo muy inestable, a ver si logro dar la clase así. Un momentito para ver. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. al menos eso que resulte. Bien, esta segunda parte vamos a continuar viendo lo que es este método epidemiológico, ¿no? Que nos dice que consiste en aplicar o comparar la frecuencia con que suceden los fenómenos en la población en relación a tiempo, lugar y persona. ¿Se acuerdan que estas variables de tiempo, lugar y persona son las variables más comunes que vamos a encontrar, o sea, que vamos a usar en epidemiología? Y esto, bueno, nos permite analizar, ¿no?, los factores que intervienen o que pueden influir en esta población que estamos estudiando. Entonces, las etapas siempre vamos a tener observación, hipótesis, verificación. Y los métodos que usamos, ¿no?, en epidemiología es la descriptiva, la analítica observacional y la analítica experimental. En la primera vamos a describir, ¿no?, en la segunda analizamos y observamos, y en la segunda analizamos y experimentamos, o sea, vamos probando. Nosotros vamos a actuar directamente, y en esta desde lejos, ¿no? Nos vamos a mantener desde lejos. Bueno, en la descriptiva, vamos a ver, sí, ahí. En la descriptiva, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener una población o un subgrupo que desarrollan la enfermedad o que se hacen con más frecuencia, va a depender de qué es lo que estamos estudiando, ¿no? Vamos a ver cómo la frecuencia de esta varía a lo largo del tiempo o en las poblaciones con diferentes características. Esto es muy importante, ¿no?, tenerlo todo claro. Y vamos a ver en qué localidad, en qué parte geográfica están, o al menos se hace más presente esta enfermedad. Y vamos a hacer una hipótesis. ¿Y qué va a pasar? Esto después lo vamos a tener que verificar, si es o no es como lo dijimos. Y la analítica observacional, lo mismo. Vamos a hacer esta comparación de dos grupos, pero aquí lo vamos a hacer mediante la observación. Vamos a analizar la relación que existe entre la ocurrencia de la enfermedad y la exposición que van a tener a factores diversos. Y el grupo, un grupo no está puesto al factor de cuestión y otro grupo sí lo está. Y así hacemos la comparación. Y lo mismo, vamos a comprobar o vamos a rechazar la hipótesis. En la experimental, bueno, aquí también utilizo grupos de comparación. El investigador no va a observar solamente, sino que también va a analizar, interviene activamente, ¿cómo? En el manejo y el control de la exposición, especificando las condiciones de cómo voy a estudiar, seleccionando los grupos de tratamiento, cómo van a ser la naturaleza de las intervenciones y el manejo de los pacientes. Todo esto lo va haciendo. Y después, bueno, controla el proceso de la investigación e introduce modificaciones. A veces se diagraman los estudios, pero hay que ir modificándolos a medida que va pasando el tiempo. Y también aquí vamos a tener una comprobación o un rechazo de la hipótesis, ¿no?, que va a ser en modo riguroso. Siempre los pasos son siempre muy rigurosos y la secuencia hay que respetarla, ¿ya? Decíamos de estos estudios, pero vamos a tener ciertos criterios, ¿no?
por ejemplo, que el inicio del estudio en relación a la cronología de los hechos va a ser cuándo están sucediendo, cuándo ya pasaron, o van a ser mirando hacia el futuro. Una secuencia temporal, cuáles son las finalidades y el control de los factores de estudio. En la secuencia temporal vamos a tener transversales y longitudinales. Los transversales son los que se realizan sobre unidades de observación en un momento dado, o sea, el estudio de prevalencia de alguna enfermedad en particular. Y los longitudinales son en los que existe un lapso de tiempo entre las variables, ¿no? De forma que yo puedo establecer una secuencia temporal entre ellas. Entonces, estos estudios, los longitudinales, podemos dividirlos en prospectivos y retrospectivos. O sea, los prospectivos son aquellos cuyo inicio es anterior, o sea, yo empiezo el estudio antes de que sucedan los hechos, ¿ya? Antes de recoger la información. Y los retrospectivos es posterior, o sea, pasó la situación, ¿no? Y ahí yo voy analizando los datos. Por ejemplo, seguramente después, mirando hacia atrás, después que pase la pandemia, se harán muchos estudios, ¿no? Mirando hacia lo que pasó, cómo se actuó, si fue bueno. Esto es muy importante porque analizando todo esto, lo que hacemos es ver cuáles son los errores e irlos modificando en un futuro. Bueno, decíamos que los longitudinales se dividen en prospectivo y retrospectivo, ¿no? Entonces aquí, prospectivo, la exposición. Voy a investigar, voy a ver, ¿no? Cómo es, aquí tenemos, el señor está en el medio, ¿no? Él está pensando de qué es lo que va a hacer y el evento todavía no ha ocurrido, ¿ya? Entonces, defino los grupos de estudio antes de que se produzca el evento. Y esto es prospectivo. Los longitudinales retrospectivos, ¿no? Va a ver la exposición, va a suceder y el investigador va a mirar hacia atrás, hacia atrás, ¿no? Y yo comienzo la investigación y defino los grupos de estudio después que ya pasó todo, ¿no? Y voy a mirar hacia atrás, ¿no? De lo que pasó. Como les decía antes, voy a analizar la situación y ver si lo que se decidió fue correcto, no correcto, dio resultado, no dio resultado, etc. Y esto me ayuda, como les decía ya, para corregir errores que hayan existido durante el proceso en que fue sucediendo el problema, en este caso, por ejemplo, la pandemia. Las finalidades de los estudios en el descriptivo no están enfocados a buscar una relación entre causa y efecto, sino que los datos los utilizamos con un fin puramente descriptivo para elaborar una hipótesis. Y los analíticos son estudios que evalúan causa y efecto y se utilizan para comprobar o para refutar una hipótesis. Bien. El control sobre los factores de estudio observacionales, entonces son en los que el factor de estudio no es asignado o controlado por los investigadores, sino que observan, ¿no? Esto, por eso decimos observacionales. Nosotros vamos a observar y a lo mejor vamos a descubrir que por tal causa sucedió algún problema o algún cambio, etcétera, dependiendo de lo que estamos investigando. Y los experimentales, el equipo investigador, ¿no? Asigna el factor de estudio y lo controla de modo deliberado según el plan. Y vamos probando. Por ejemplo, en la pandemia, ¿qué es lo que están haciendo los investigadores? Ellos están viendo, por ejemplo, con los medicamentos, cuáles funcionan mejor y van probando. Lo mismo que con las vacunas. Primero hicieron estudios con personas que eran voluntarias y las van controlando, o sea, están experimentando. La medición epidemiológica es cuando nosotros, el investigador, investiga la salud de la población. Y también aquí se van proponiendo una o varias explicaciones hipotéticas.
¿ya? Que posteriormente las vamos a decir, ¿se cumplen o no se cumplen? Todo esto, todo este proceso, ¿no? El proceso, los conceptos de variable, la medición, son muy importantes, son fundamentales. Los datos, ¿ya? Que es esta representación simbólica, que puede ser numérica, alfabética, etc. Esto va a depender de cómo yo diagrame el estudio, ¿no? Y del atributo o características de la persona, de la institución. Voy a decir, son solo mujeres, son solo varones, son solo niños, o son solo mujeres de determinada edad, etc. O determinada institución. Y bueno, y la información es todo este conjunto organizado de datos que constituyen un mensaje sobre este determinado fenómeno o situación que estoy estudiando. Las cifras, ¿no?, absolutas, estas me dan una idea de la magnitud o volumen del suceso. También esto me va a dar pie para pedir recursos, o sea, según si mi investigación va a ser con un grupo grande o va a ser con un grupo pequeño. O sea, esto también me va a dar pie a saber cuántos recursos voy a necesitar, ¿ya? Y también para efectuar comparaciones, el uso de cifras absolutas, ¿no? Esto tiene algunas limitaciones como algunas ventajas. Por ejemplo, puedo estudiar personas expuestas al plomo, el número de mujeres o de hombres que están afectados por cáncer de páncreas, o número de accidentes ocupacionales, o qué profesión es la que tiene más accidentes dentro de su desarrollo de su trabajo, etc. Aquí voy a tener frecuencias relativas. Las frecuencias va a ser razón, proporción, tasa. Estos son cocientes, A sobre B. Hago una proporción o hago una fracción. Por ejemplo, la razón es el cociente entre dos números o dos cantidades comparadas entre sí. Aquí les puse un ejemplo, por ejemplo, en un salón de clases tengo 8 niños y 16 niñas, ¿no? Decimos que por cada varón, ¿no?, hay 16, o sea, por cada 8 varones hay 16 chicas. Bueno, aquí estamos comparando. Y si esto lo hacemos en cociente, vamos haciendo la simplificación y vamos a llegar a un medio. Vamos a decir que el número de niños es la mitad del número de niñas. O, si ponemos las niñas arriba como numerador, vamos a decir que las niñas es el doble del número de niños. Estamos comparando entre dos. Bueno, las razones nos expresan la relación entre dos sucesos, ¿ya? Y siempre el numerador no está incluido en el denominador, no hacen referencia a una población expuesta y también se llaman índices. Por ejemplo, podemos hacer la razón de la población de sexo masculino y femenino, y esto vamos a poner cuántos hay de varones, cuántos hay de mujeres, y esto lo vamos a multiplicar por 100 y esto nos va a dar la proporción. Son, según la numeración que tengamos, nos va a dar el 15%, o hay 15 hombres por cada 100 mujeres, o si cambiamos el sexo femenino arriba, podemos decir que hay 30 mujeres o sea, 30 mujeres por 100 hombres, etc. Es la comparación que podemos hacer entre dos sucesos. Y las proporciones, bueno, esto nos expresan simplemente el peso o la frecuencia relativo que tiene el suceso respecto a otro. El denominador incluye al numerador. Esto no nos mide riesgo, ¿no? Por ejemplo, nos van a decir las muertes ocurridas por enfermedades cardiovasculares. Entonces vamos a ver, no sé, murieron tantas personas por este problema. Vamos a tener un número exacto. Por ejemplo aquí, nacidos de sexo masculino con el total de nacidos. Nacieron tantos niños y de todos esos niños que nacieron, el porcentaje específico de los que son solo varones. Y las tasas, bueno, las tasas nos representan esta probabilidad matemática de ocurrencia de un suceso en una población.
por ejemplo, la tasa de mortalidad general, ¿no? Y esta la calculamos con el total de defunciones por la población total, a mitad periodo, ¿no? Por 1000 habitantes. Y esto nos va a ir dando la proporción que hay de muertos, o sea, cuántas personas se mueren, por ejemplo, en un año, en 2 años, o cuántos hombres se mueren, o cuántas mujeres se mueren, o cuántos niños mueren en un año, o en una década. Todo va a depender de qué es lo que estamos calculando, ¿no? Después tenemos los indicadores de salud. Los indicadores de salud son medidas, resumen, ¿ya? Que capturan información relevante sobre distintos atributos y dimensiones del estado de salud, del desempeño del sistema de salud, y que si los vemos así en un conjunto, intentan reflejar la situación sanitaria de una población. ¿Para qué? Para vigilarla. Esto me sirve, ¿no? Porque si yo estoy atenta a cómo van funcionando y cómo se van desarrollando los sucesos, yo puedo controlar la población y no se me disparan, por ejemplo, los casos de enfermedades infecciosas, o en este caso, las infecciones por coronavirus. Por eso se está tan atento, es una vigilancia constante. Bueno, los indicadores de salud, les decía, nos permiten ver la política sanitaria, las condiciones socioeconómicas, la gestión de los servicios de salud y el estado de salud. Así nos da un pantallazo a grandes rasgos de cómo está funcionando. Bien. Esto vamos a desconectarnos, chicos, porque queda poco tiempo, y así seguimos con lo que son indicadores de salud y cómo se van haciendo los cálculos, de modo que tengamos el tiempo que no nos corte a mitad. Nos volvemos a conectar.